Feliz sábado, hermanos. Ahora les invito a inclinar su rostro. Vamos a orar. Amante Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque hoy nos permitiste abrir nuestros ojos y ver tus maravillas, Señor. Te pido que estés siempre con nosotros y que este virus no afecte a ninguna de nuestras familias. Y a pesar de que estamos a través de una pantalla, que los hermanos aún así sigan leyendo su lección, Señor. Guíalos en un buen camino y gracias por todo. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Bienvenido seas tú. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Bienvenido seas tú. Yo te saludo con un abrazo. Yo te saludo con un abrazo. Bienvenidos a Sociedad de Jóvenes. ¿Quién va a comer la comida del rey? ¿Quién va a comer la comida del rey? Pues yo no comeré, así como Daniel. ¿Quién va a comer la comida del rey? ¿Quién va a comer la comida del rey? Pues yo no comeré, mi cuerpo cuidaré. En esa mesa pusieron vino, yo no tomaré. En esa mesa pusieron cerdo, yo no comeré. Porque mi cuerpo es un templo para Dios. Solo comeré lo que me hace bien. ¿Quién va a comer la comida del rey? ¿Quién va a comer la comida del rey? Pues yo no comeré, así como Daniel. ¿Quién va a comer la comida del rey? ¿Quién va a comer la comida del rey? Pues yo no comeré, que se la coma él. En ese plato hay legumbres, eso comeré. En ese plato hay frutas, eso sí comeré. Y seré mucho más fuerte, hasta 10 veces más. Y Dios me ayudará, sí, Dios me ayudará. ¿Quién va a comer la comida del rey? ¿Quién va a comer la comida del rey? Solo comeré lo que comió Daniel. ¿Quién va a comer la comida del rey? ¿Quién va a comer la comida del rey? Solo comeré lo que me hace bien. Y Daniel
consultó. 2 halló 10 veces mejor que todos los magos y astrólogos que habían en su reino. Daniel 1, 8 y 20. Hola, fíjate que esta semana mientras yo leía la matutina de adultos me di cuenta que el día jueves tenía algo como muy especial, o bueno, por lo menos a mí me llamó mucho la atención. Se titulaba Las desgracias de Job, y en ella pude ver y pude refrescar mi memoria y recordar cómo Dios siempre está a tu lado a pesar de todas las circunstancias que estemos pasando. Y gracias a esta lectura que obtuve este día, pude ver que puedo comunicar con Dios tanto con la Biblia como con la matutina, aunque sea algo que no podamos creer. En la matutina podemos encontrar que nos acerca de una forma distinta a lo que lo hace la Biblia, pero no pierde esa esencia, siempre nos está acercando a los caminos de Dios, y es algo que yo quiero que tú hagas también, que tú cultives el hábito de leer la matutina, porque aunque no lo creas, sí es algo muy reconfortante en ocasiones. Y es lo que yo quiero decirte en esta tarde, que tú leas conmigo la matutina esta semana, no importa cuál sea, si es de jóvenes, de adultos, de menores, pero busca esa comunión con Dios por ese medio. Y es mi invitación para ti en esta... Hermanos, buenas tardes. La creación, el Génesis como pilar, parte 2. Este es el título para la lección de la próxima semana. Los invito, si tienen su cartilla de escuela sabática a la mano, que juntos le echemos un vistazo. La propuesta para memorizar está en Salmos 19:1. Es un versículo muy conocido. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La lección está hablando acerca de grandes pensadores, grandes científicos que se inspiraron en las escrituras para explorar el mundo creado por Dios. Ellos querían comprender acerca de la creación. Y como resultado de estos estudios, de estos análisis, nació la ciencia moderna. Todos estos pensadores creían que sus estudios hacían un aporte para poder ver o aclarar algunas cosas sobre la creación. Sin embargo, estos pensamientos que aportaban a la creación de Dios fueron dejando de tener importancia cuando, después de la Revolución Francesa, la ciencia del siglo XIX comenzó a infiltrar algunas teorías como el naturalismo y el materialismo, que esto totalmente deja a un lado que el mundo pudo ser creado por algo sobrenatural. ¿Sí? Ya no cree que Dios pudo crear el mundo. Y de esta manera la ciencia
pues cada vez toma una dirección opuesta a la historia relatada en el Génesis. Y recordemos que el Génesis es fundamental para la creación de Dios. En Génesis no se trata de demostrar que Dios existe o que Dios creó al mundo. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es una verdad que da por hecho, no está en tela de juicio. Las últimas preguntas acá en la lección son muy importantes para que podamos tomarlas como base para nuestro estudio de esta semana. La Biblia enseña una visión anticuada y no científica de la cosmología. El relato bíblico simplemente fue tomado de las naciones paganas circundantes. La Biblia se vio condicionada culturalmente por el tiempo y el lugar, o su naturaleza inspirada nos eleva a una visión de los orígenes que está completa en su esquema divino. Bueno, si conocemos las respuestas, no nos caería mal una repasadita a nuestros estudios. Si no las conocemos o tenemos alguna duda, pues con mayor razón a estudiar la lección esta semana, y desde ya bendiciones para todos. Querida iglesia de Dimensión Profética, es para mí un privilegio poder estar con ustedes allí en la comodidad de sus hogares. Todavía está vivo en mi mente y en la retina de mis ojos esos momentos tan lindos que pasamos juntos, esas madrugadas de reflexión y de oración. Un abrazo para toda la iglesia realmente. Si tuviera que mencionar nombre tras nombre tras nombre, yo gastaría todo el tiempo en solamente palabras de gratitud, pero quiero expresar estas palabras de gratitud a los líderes de la iglesia, a los ancianos, al pastor, a los líderes de jóvenes, y fueron ellos los que me pidieron que yo hablara para ustedes en esta ocasión. Así es que quiero invitarlos a inclinar sus rostros. Vamos a tener una palabra de oración. Inmediatamente después que oremos juntos, quiero abrir la Biblia, este libro común a todos los cristianos, la palabra de Dios, para tener en ella la inspiración que necesitamos para nuestra reflexión en esta ocasión. Vamos a orar. Querido Padre, gracias por el privilegio de poder estar en contacto con los jóvenes y la iglesia de Dimensión Profética. Gracias, Señor, porque tenemos la oportunidad de poder abrir tu palabra y encontrar consejo y encontrar consuelo, pero sobre todo encontrar redención y salvación en tu palabra. Señor, bendice a cada líder de la iglesia en Dimensión Profética, a cada líder en cada área de trabajo en esta iglesia. Bendice a tu siervo, el pastor Pastrana. Bendice a cada anciano de iglesia, Señor. Tú los conoces y queremos que tú los tengas en tus poderosas manos. Bendice a cada miembro de iglesia. Algunos están en casa enfrentando luchas, tal vez dudando de lo que pueda ser de aquí a 2 o 3 meses el futuro inmediato. Pero Señor, ayúdanos a tener la seguridad de que aún en medio de la crisis, aún en medio de las circunstancias difíciles, hay esperanza, hay esperanza. Por eso esta mañana, esta tarde, esta noche, queremos confiar en ti y queremos abrir tu palabra para que ella pueda reconfortar nuestra vida en forma particular. En el nombre de Jesús, amén, amén. Hermanos, quiero invitarlos a abrir sus Biblias en el libro de Daniel. El libro de Daniel es un libro profético, es verdad, pero en los 2 primeros capítulos de Daniel encontramos la experiencia de jóvenes habiendo sido llevados al cautiverio, pero jóvenes que enfrentaron el cautiverio con toda fidelidad, enfrentaron esa crisis, enfrentaron esa lucha con toda fidelidad. El capítulo 1 definitivamente nos habla
de 4 jóvenes, Sadrach, Mesach, Abednego, Daniel entre ellos, con una experiencia de fidelidad a prueba de todo. El capítulo 2 nos habla de un rey con un sueño y de un rey con una preocupación por el futuro. Y Dios responde a esa preocupación a través de estos 4 jóvenes valientes, de estos 4 jóvenes fieles, particularmente Daniel, porque Daniel es llevado delante del rey para interpretar el sueño del rey. Hasta aquí 2 lecciones. La primera, Dios va a hacer que su palabra sea relevante a través de protagonistas fieles como Daniel. La segunda lección, Dios está al control del futuro, aún en medio de la crisis y las circunstancias. Dios está al control del futuro, está al control de tu vida en el presente, y Dios está al control de la humanidad. Dios sabe los porqués y Él conoce las respuestas a los cómo. Los cómo y los porqués están bajo el control de Dios. Pero inmediatamente después, cuando Dios le muestra a Nabucodonosor lo que sería la degradación de metales, cabeza de oro, pechos de plata, los vientres de bronce, las piernas de hierro y los pies de hierro y de barro cocido, cuando Dios le muestra a Nabucodonosor el futuro y el establecimiento del nuevo orden mundial, del reino, diferente al orden mundial que existía en ese tiempo. El orden mundial que existía en ese tiempo estaba compuesto por Babilonia la Grande, por los jardines extraordinarios que él tenía, por la ciudad amurallada, constituía en una experiencia prácticamente impenetrable por los enemigos, fundada sobre el río Éufrates con sus jardines colgantes. Para él ese era su orden mundial. Pero Dios le muestra que habría un reino después de él, que sería Medo-Persia, que habría un reino después de ese, que sería Roma, la Roma pagana, la Roma luego religiosa, la Roma papal. Inmediatamente habría 10 reinos, pero que a partir de allí vendría un nuevo orden mundial. Cristo establecería un reino sempiterno. Cristo establecería un reino para siempre, un reino diferente al hierro, diferente al bronce, diferente a la plata y diferente al oro. ¿Qué hace Nabucodonosor con esta información? ¿Qué es lo que hace Nabucodonosor con esta información? Pues simplemente la niega. Y después de haber escuchado una interpretación tan hermosa como la que Daniel le dio y el futuro de la humanidad en las manos de un Dios poderoso, simplemente la desconoce. Y entonces va al capítulo 3, y si tú vas al capítulo 3, vas a encontrar allí a un rey obstinado que establece una estatua que no es como la que Dios le mostró en el sueño. Vas a ver una estatua toda de oro. Es la obstinación de un ser humano que no acepta la voluntad de Dios. Es la cabeza cerrada de un hombre que no está aceptando en realidad en la secuencia profética en la que Dios le ha dicho a la raza humana que estará para el establecimiento de su reino. Y él dice, no, yo soy más inteligente que Dios.
Yo tengo el control de mi vida, tengo el control de mi reino, tengo el control de lo que yo quiero controlar. Por lo tanto, aquí no habrá degradación de metales, no habrá oro, después plata, después bronce, después hierro y barro cocido. No existirá eso. Por lo tanto, también desconozco la piedra no cortada con mano, porque esta estatua no será destruida. Así es que yo voy a establecer una estatua como yo quiero que se establezca. Y la estatua que yo estableceré será una estatua de oro total y completamente. El rey y sus consejeros estaban equivocados. Los consejeros más que el rey, pero también equivocados. Pero el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos y su anchura de 6 codos, y la levantó en el campo de Dura en la provincia de Babilonia. Y una vez, estoy leyendo el capítulo 3, el versículo 1, cuando él establece esta estatua de oro, ahora vienen sus consejeros, porque sus consejeros estaban tratando de perjudicar a los amigos de Daniel, por lo tanto a Daniel. Porque ¿cuál era la orden? Todo el que no se inclinase delante de la estatua sería llevado a un horno de fuego preparado y calentado 7 veces más de lo normal, para echar allí a los insurgentes, a los rebeldes, aquellos que no le hagan caso al decreto del rey, aquellos que se opongan al decreto del rey. Todos serán llevados allí al horno de fuego. Bueno, si te amenazan con el horno de fuego, lo más probable es que los menos fieles cedan tan rápidamente como sea posible, porque no quieren oler a quemado, no quieren hacerse chicharrón, no sé si conocen esa expresión, no quieren chamuscarse, no sé si conocen esa expresión, no quieren ser estopa, porque ellos definitivamente van a obedecer lo que el rey dice. ¿Cuál era la orden? Cualquiera que no se incline delante de la estatua, cualquiera que no vaya al sonido, versículo 10, tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña, de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no, versículo 11, el que no se postre, el que no adore, estoy leyendo capítulo 3, versículo 11, entonces sea echado dentro del horno de fuego ardiendo. ¿Es verdad? Sí, es verdad. ¿Te mantienes en tu palabra? El rey, es la palabra del rey. Muy bien, versículo 12. Hay unos varones judíos. Este era el punto. Crearon la situación, y una vez que crearon la situación, ya la situación está creada. Una vez que la situación fue creada, ahora vamos a perseguir a los fieles. Y estaban seguros de que los fieles eran estos hombres. Versículo 12. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, llamados Sadrach, Mesach y Abednego. No estaba Daniel entre ellos, estaba lejos. Sadrach, Mesach y Abednego, estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua que tú has levantado. Ahí está el punto, ojo. Cuando en realidad tú vas a ir al horno de fuego no porque tú has creado las condiciones para ir, sino simplemente porque eres fiel a tus principios y eres fiel a lo que Dios ha dicho, y eres fiel, aún así dice Jehová, y eres fiel a lo que el Señor ha establecido para ti. Y aunque todos estén nadando en esa corriente, tú vas a nadar en contra de la corriente. Y la corriente decía, póstrate, adora la imagen. No solamente es el reconocimiento de que Babilonia es un reino, sino de que el rey es Dios y que la estatua representa al rey, que es Dios. Por lo tanto, el que no adore la estatua del rey, que es Dios,
Mira, en la historia no es el primer rey que ha levantado una estatua para que lo adoren. No es el primer rey que ha levantado una imagen para que lo adoren. Porque el concepto del rey, en el concepto pagano, el rey es Dios. Y el rey es el que representa definitivamente a Dios. En el concepto del pueblo de Israel, en el concepto, habían reyes, pero el rey no era Dios. El rey, del pueblo era realmente Dios, y no el rey persona, sino el rey de reyes y señor de señores. En este concepto había que adorar a un rey pagano. ¿Quiénes creen que se iban a oponer a eso? Los fieles amigos de Daniel. ¿Quiénes creen que se iban a oponer a eso? Los fieles amigos de Daniel. Estos mismos más adelante, en otro escenario, gente parecida como esta, le pone una trampa al rey de Medo y Persa para que él haga llevar a Daniel al foso de los leones. Esta misma circunstancia. Y yo te digo, amigo, hermano, van a haber gente siempre que esté alrededor tratando de ponerte una zancadilla, poner un palito medio quebrado para que tú lo pises. Va a haber gente tratando de poner siempre una situación complicada, creando circunstancias para que tú puedas equivocarte, y cuando te equivoques entonces te van a mandar al horno de fuego. Y esto evidentemente será el detonante para que muchos puedan ser perseguidos y para que otros puedan demostrar cuán fieles y cuán firmes están en el nombre poderoso de Dios. Pero cuando esto pasó, Nabucodonosor dijo, bueno, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ellos dijeron, sí. ¿Están dispuestos ahora a arrodillarse delante de mí? Dijeron, no. Entonces dijeron a los que estaban allí, échenlos al horno de fuego. Van a ir al horno de fuego. Tú conoces la historia, yo no tengo que contarte la historia. Pero ellos fueron echados al horno de fuego, y cuando ellos estaban allí en el horno de fuego, no se quemó ni siquiera uno de sus cabellos, ni siquiera uno de sus cabellos. Entonces miren el versículo 28, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y los libró a sus siervos que confiaron en él, que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que no es Dios. Entonces Nabucodonosor, versículo 26, se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach, Abednego, siervos de Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Versículo 24, estoy yendo de atrás para adelante para que veas cuán relevante es la presencia de Dios. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, en verdad, oh rey, sí. El 25 dice aquí, yo veo 4 y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de Dios, al Hijo de Dios. ¡Qué extraordinario! ¡Qué escena para más electrificante! A mí se me escarapela el cuerpo, se me hace la piel, como decimos allá en Perú, de gallina. No sé por qué decimos esa expresión. Los vellos reaccionan, hay una reacción a los portentos maravillosos que Dios hace por sus hijos fieles. Son echados al horno de fuego, caminan libremente en el horno. Mientras ellos caminan, el rey se asoma y dice, yo no veo 3. ¿Cuántos echamos? 3. No. ¿Cuántos hemos echado al horno de fuego? 3. No, pero yo veo 4. Yo veo 4. Y como dice la Biblia, el cuarto tenía aspecto
de un ángel, capítulo 3, versículos 24, 25 y 26. Es extraordinario. Lo que nosotros percibimos es que Dios siempre está en medio del sufrimiento, en medio de la angustia, en medio del dolor, en medio del horno de fuego que tú estés pasando. No importa cuán terrible sea la situación, Él está en medio, caminando entre nosotros, caminando entre nuestra vida en forma particular. Muchas veces podemos enfrentar una lucha y pensamos que estamos solos, pero no estamos solos. Cristo está allí con nosotros. Muchas veces estamos enfrentando una enfermedad terrible y pensamos que estamos sufriendo solos. No estamos solos. Cristo está allí con nosotros. En otras palabras, cuando tú estás en el horno de fuego, hay una persona al lado tuyo, como en el caso de Sadrach, Mesach y Abednego. Hay una cuarta persona allí, y esa es la persona de Jesús, es la persona de Dios, es el mensaje claro que Dios le manda al mundo y en forma particular a las personas, en forma particular a ti, diciendo: yo camino contigo en medio del valle de sombra y de muerte, y no debes temer mal alguno, porque su vara y su cayado nos infundirán aliento, porque Él estará delante de nosotros, aderezando, acomodando la mesa para servirnos en aquella experiencia linda de estar con Él para siempre. ¡Qué maravillosa promesa! No tenemos nada, absolutamente nada que temer. ¿Qué lecciones podemos sacar de este pasaje extraordinario del libro de Daniel, capítulo 1, 2 y 3? Primera lección: Dios levanta siempre en medio de los jóvenes y en medio de su pueblo a gente fiel y a jóvenes fieles que están dispuestos a vivir la verdad y a vivir sus principios, no solamente a predicarlos. Número 2, Dios está al control y Él conoce el futuro desde el principio hasta el final. Por lo tanto, Él está al control. Número 3, aunque tú estés en condiciones en las que tú crees que puedes hacer lo que tú quieres, como el rey Nabucodonosor, yo no acepto lo que Dios me está revelando. Yo voy a hacer mi propia estatua, voy a establecer mi propio método, mi propia vida, mi propia manera de hacer las cosas. Dios siempre debe estar en nuestros planes de acción y en nuestra manera de hacer las cosas. Y número 4, Él camina en medio de nosotros cuando enfrentamos una lucha por su causa, cuando estamos en dificultades o cuando tenemos alguna circunstancia en la que rebasa nuestra manera de hacer las cosas. Dios interviene de forma milagrosa y Él está con nosotros. Queridos jóvenes de Dimensión Profética, querida iglesia, confiemos en estas 4 cosas que el Señor nos enseña en estos 3 primeros capítulos del libro de Daniel. Fidelidad, confianza absoluta, porque Dios está al control, porque no son nuestra manera de hacer las cosas, es la manera de Dios de hacer las cosas, y porque finalmente Él está con nosotros, caminando entre nosotros, en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestras luchas. Un abrazo para todos, que Dios los bendiga. Desde aquí mandamos un saludo cariñoso para Guatemala y particularmente para la iglesia de Dimensión Profética. El Señor está con nosotros, no tenemos nada de qué temer. Dios los bendiga. Feliz sábado tenga cada uno de ustedes. Espero que este programa haya sido de agrado a ustedes, pero que principalmente haya sido de agrado a los ojos del Señor.
En este momento los invito a inclinar su rostro. Vamos a tener la oración final. Amante Padre que estás en las alturas de los cielos, damos gracias porque una vez más has sido misericordioso con nosotros. Damos gracias porque tenemos un sábado más para honrar y glorificar tu nombre. Señor, que este mensaje no se quede solo el día de hoy porque lo escuchamos, sino que se atesore en nuestra mente, pero principalmente en nuestro corazón. Damos gracias por la vida de cada uno de los miembros de la iglesia, Señor, y en esta tarde, Señor, cuida de cada uno de los miembros. Damos gracias por todo tu dulce nombre. Amén.